Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más para que me acompañen en algo que es muy lindo, muy exquisito y es degustar la bendita palabra del Señor. Qué bonito podernos encontrar, qué bonito podernos ver, así sea a través de un medio tecnológico, y aunque estemos a una distancia remota, a muchas horas, tal vez en un avión, tal vez por tierra, estos medios nos permiten estar tan cerca y a la vez tan lejos pero tan cerca, que podemos compartir la bendita palabra del Señor, podemos compartir en amistad, podemos compartir momentos especiales de la vida. Y los momentos más especiales de la vida y los mejores momentos que uno puede compartir es cuando uno está en amor y en esa comunicación con nuestro Dios. Qué hermoso poderle saludar una vez más. Qué hermoso poder de verdad verle a través de una pantalla. Muchísimos de ustedes no nos conocemos personalmente, pero llevamos más o menos 10 o 11 años con una amistad que se dice virtual, pero es una amistad verdadera, donde hemos podido compartir momentos especiales, donde hemos podido compartir situaciones que a veces son duras, situaciones complejas, acompañarnos, motivarnos y sobre todo que nos une en esta bonita y gran amistad es la bendita palabra de Dios. De eso no hay duda, no podemos dudarlo, que somos una familia. Y aunque no nos conozcamos personalmente, aunque no compartimos las mismas costumbres, no compartimos los pensamientos y a veces las mismas palabras, porque la cultura cambia en nosotros muchas cosas, nos une algo muy importante. Y es que tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Tenemos una sola fe, que es creer en la palabra. Tenemos un bautismo, que es el nacer en agua y en espíritu. Tenemos un solo Señor, una sola guía, que es el Espíritu Santo de Dios, y tenemos un Dios y Padre celestial, que en el libro de Daniel capítulo 7 dice que es el anciano de días, el que está sentado en el trono. Y a Él y al Cordero le damos honra, gloria y alabanza. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por compartir momentos especiales de mi vida. Estos momentos no los cambio por nadie, no los cambio por nada. Estos momentos en que podemos estar en esa comunión, en amistad, en familia. Y aunque no nos conozcamos, aunque estemos lejos de distancia, estamos tan cerca y tan unidos, con una sola esperanza, y es que todos vamos a ser partícipes en la voluntad del Señor, de las bodas del Cordero. Somos vírgenes todos. Somos vírgenes sensatas, bendito sea el Señor. Y como vírgenes sensatas, debemos preparar nuestro aceite de nuestras lámparas para que no nos encuentre desapercibidas, como dice allá la parábola en Mateo, sino nos encuentre preparadas como vírgenes con aceite que rebose. Y a veces me preguntan y me dicen: pastor, pero ¿cuál es el aceite que tenemos que tener? Es el aceite de la palabra de Dios, pero no cualquier palabra. Porque acordémonos que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde mucha gente está hablando sobre Dios o acerca de Dios, pero la mayoría de las personas que están hablando de Dios no están profundizando en la verdad. Hablan del Señor, sí, hablan hermoso, predican hermoso sobre las parábolas, predican sobre Cristo, predican sobre alguna parte de la Escritura, pero muchos de ellos no están parados ni basados en la verdad. Y tener las lámparas llenas de aceite para el día del arrebatamiento, para el día de la traslación de la iglesia, a ese viaje que vamos a hacer de la tierra hacia este lugar especial donde están preparadas las bodas del Cordero, se necesita que nosotros estemos preparados para eso. Y la única preparación que podemos tener es dentro del marco del conocimiento de la bendita palabra de Dios. Permítame decirle algo muy importante, que aquí o en ese momento del arrebatamiento de la iglesia, aquí no va a importar ni los conceptos humanos, ni los pensamientos humanos,
ni el yo creo, ni el yo pienso, ni el yo opino. Las lámparas deben estar cargadas con la verdad, que es el aceite puro que es del cielo. Solamente la verdad que prime en nosotros como portadores de la verdad es la que hace que encienda esas lámparas que somos nosotros y permanezcan encendidas. Y la verdad nos permite tener esos recipientes donde podemos tener almacenado también aceite para que nunca escasee. Cuando tú te paras en la verdad, caminas en la verdad, hablas la verdad, meditas la verdad, te podrás equivocar como hombre, te podrás equivocar como ser humano. Tal vez por tus caracteres, tu formación, tal vez por tu cultura te puedes equivocar o puedes hacer que otras personas de otra cultura, de otra formación y otro pensamiento distinto al tuyo piensen mal de ti. Pero la verdad es la verdad y la verdad no se defiende, porque la verdad simplemente es la verdad. Y la verdad es el aceite que carga nuestras lámparas y nos hace iluminar. Y esa verdad es la que debemos portar el día del arrebatamiento de la iglesia. Y si esa verdad no está en nosotros o esa verdad está leudada, no tendremos el aceite suficiente, ni para que nuestras lámparas se enciendan, y tendremos que salir a buscar. Y en tanto, dice la Escritura, es cuando llega el esposo, y las que estén apercibidas, partiremos con él a las bodas del Cordero. Por eso el aceite debe estar completo y debe ser un aceite puro. Y no puede ser un aceite terrenal. Tiene que ser un aceite suministrado por el mismo cielo, que es ese aceite que no escasea. Es ese aceite que se multiplica como pasó allá con el profeta. Ese aceite que provoca como provocó en aquel día que la viuda buscara tinajas, porque el aceite seguía multiplicándose. Fíjese que ese aceite no era humano. El aceite que el profeta en ese milagro le dio a esa viuda que no tenía nada, es un aceite que se multiplica porque es un aceite verdadero, puro. Es un aceite honesto. Es un aceite que no proviene del ser humano, proviene del cielo mismo. Y la verdad proviene del cielo, la verdad vino del cielo, no viene de los hombres. Y es la verdad de la palabra de Dios, no las verdades humanas ni los conceptos humanos. Así que te invito una vez más, como lo hago siempre en las predicaciones o las enseñanzas, carga tus lámparas del aceite verdadero, no del aceite leudado, del aceite celestial, no del aceite humano. Porque el aceite humano va a provocar que tu lámpara tarde o temprano necesite más aceite para que siga encendiendo. Pero el aceite del cielo provocará que tu lámpara jamás se apague y se multiplicará, como pasó con el profeta y la viuda, que tuvo que ir a buscar tinajas y aún decirle a los vecinos que le prestaran tinajas, porque el aceite seguía multiplicándose y jamás escaseó. Y las vírgenes que tengan el aceite humano, que son los conceptos y las teologías humanas y las definiciones humanas, van a tener un aceite que será de conocimiento humano. Y el humanismo define las cosas. Y esas cosas tienen un límite. Y esas cosas, y ese aceite y esa definición solamente las percibe una persona natural. Pero los que hemos nacido en espíritu, percibimos las cosas del espíritu, como dice allá en 1 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo. Permítame, voy a buscarlo antes de comenzar con el tema de hoy, porque es un tema muy importante. Dice 1 Corintios capítulo 2, el verso 14 dice: pero el hombre natural, escúcheme esto porque no estoy hablando yo, está hablando el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, y no las puede discernir, porque se han de discernir
espiritualmente. Y para discernir algo espiritualmente tenemos que entrar a la bendita palabra de Dios. Porque del contrario, vamos a pensar, vamos a actuar y vamos a hablar como personas naturales. O sea, definiciones. Las vírgenes insensatas son las que no se proveen para sí mismas del aceite del cielo, que es la bendita palabra de Dios, sino se proveen de conceptos humanos, teologías humanas y definiciones humanas. Vuelvo y lo repito, definiciones humanas. Y las vírgenes sensatas son las que ven las cosas de manera espiritual. Por eso no son personas naturales. No somos normales. Porque nuestros conceptos y nuestra visión va más allá de lo natural, a lo sobrenatural, al concepto de Dios mismo. Y es a través de su palabra. Y su palabra es verdad. Ella no miente, ella no se equivoca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vino de boca de hombres, vino del cielo mismo, a través del Cordero de Dios, que es el pan de vida. Y dice en San Juan 14:6, él mismo dijo, y él mismo lo aseguró, y dijo: yo soy el camino. Pero también dijo algo muy importante, dijo: yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Pero si tú entras a un diccionario bíblico, natural, a mirar qué significa Cristo, Cristo significa el Mesías, y el Mesías traduce el Salvador. Pero para los que vemos las cosas de una manera, de un plano espiritual, no por la definición, sino por el concepto, encontramos que Cristo dijo: yo soy la verdad. O sea que Cristo realmente en el plano espiritual traduce verdad. El Mesías es la verdad, Jesucristo es la verdad. Salvación y verdad, porque lo que traduce la palabra Jesús es salvación, y lo que traduce Cristo sería verdad. Jesús, la salvación es la verdad, o la verdad te salva. Estoy hablando en un plano espiritual, no en un plano físico natural. Y hablo de la manera que hablo porque yo nací en el Espíritu, y los que hablamos, los que nacemos en el Espíritu, dice Pablo el apóstol, no lo digo yo. En 1 Corintios capítulo 2 hablamos, vemos y oímos lo sobrenatural, no lo físico ni lo natural. No nos vamos a definiciones, sino nos vamos a conceptos de la palabra, que a veces muchas personas no nos entienden y no nos comprenden. Con esto no quiero ofender a nadie, y si alguien se siente ofendido, le pido 1000 disculpas de antemano. Pero si tú te basas en lo natural, como persona natural, te vas a las definiciones que hombres han establecido de los conceptos de la palabra. Pero si tú eres nacido de nuevo, que es nacer en el Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu Santo, que conoce todo hasta lo secreto de Dios, Él te revela lo sobrenatural. Cosas que para otros pueden ser locura, o que para mentes naturales van a decir: no, eso no puede ser, eso no es así, eso no es así, porque aquí dice así. Entonces yo les invito hoy a que entremos en la palabra de Dios para definir una palabra, y es apostasía. Vamos a ver apostasía. ¿Qué es apostasía? Vamos a ver cuál es la definición de apostasía según los hombres, y vamos a ver el concepto de apostasía de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Diciéndoles algo con mucho respeto, porque les respeto mucho a todos. Y si alguien no comparte este pensamiento, porque tiene un criterio personal, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ilumine a través del Espíritu Santo para que puedas, ojalá hoy, ver la verdad y aprender la verdad de la palabra y no la verdad de los hombres. Porque por encima de las definiciones de los diccionarios y por encima de las definiciones y los conceptos de las denominaciones y los grandes teólogos del mundo, prima la bendita palabra de Dios y lo que ella nos enseña y lo que ella nos muestra. Cristo es el fundamento, y por encima de Cristo, que es la verdad, no pasa nadie en conceptos y opiniones personales, mucho menos yo. ¿Qué es apostasía?
Necesitamos saber qué es apostasía, y las vírgenes sensatas necesitan proveerse del aceite de la verdad, o sea, conocer la verdad para poder tener ese aceite. Si no conoces la verdad, debes procurar, así te cueste y así te duele, buscar la verdad y agarrarte de la mano del Eterno, de la mano del Espíritu Santo, para que te ilumine, para que puedas entender y comprender la verdad. Porque la verdad no está en los hombres. La verdad no está en las definiciones de los hombres, ni en los pensamientos de los hombres, ni en los conceptos del hombre. La verdad está en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo es la palabra de Dios que descendió del cielo, es el pan de vida que descendió del cielo a la tierra. Por eso te invito a que esta noche aprendamos de la palabra, pero miremos también las definiciones de los hombres. Apostasía, mucha gente no sabe qué es apostasía. Y muchos dicen que apostasía es apartarse del evangelio. Vamos a mirar si es verdad o no es verdad. Dice el diccionario, y vamos a entrar con la definición humana primero. La definición humana en los diccionarios dice que apostasía es renunciar, es una renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. O sea, retirarse y apartarse de su fe. O políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenece. Esa es la definición del diccionario de lo que es apostasía. Pero el diccionario bíblico o cristiano, llamémoslo así, más bien en vez de decir bíblico, el diccionario cristiano, quienes formaron los diccionarios encontraron para ellos una buena definición, porque es buena y es real. No es mala, es una definición buena, correcta, pero incompleta, porque le dieron la definición que ellos a bien tuvieron en su momento para escribirla. Es real, es verdadera, pero es incompleta, lo cual nos obliga a mirar en un contexto general, que yo lo llamo panorama. Y voy a aclarar qué es panorama, porque de pronto me van a decir: pastor, esa palabra no está en la Biblia, entonces usted es un falso profeta porque utiliza palabras que no están en la Biblia. Panorama es una visión periférica. Periferia es en todo su entorno. Y si lo tomo en un contexto bíblico, es mirar el contexto general desde el Génesis al Apocalipsis para encontrar la verdad sobre el tema. Eso es panorama bíblico. Y el concepto, la definición, llamémosla teológica, que se le dio a la palabra apostasía o apostatar, dice que es el abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa de un creyente por parte de un religioso profeso, o sea que profesa una fe. A nivel teológico, se le ha dicho que apostasía es un periodo en el cual mucha gente se va a apartar de la fe de Cristo. Y se ha dicho durante muchos años que es apartarse del cristianismo. Y es un concepto un tanto errado, y permítame decirle y explicarle muy pausadamente, porque es un contexto errado, aunque su fe ha sido fundamentada en ese término. Usted no se equivoca, pero falta complementar el por qué es un concepto errado. Y esto no me lo inventé yo, esto lo sacamos nosotros como pastores, porque nosotros también nos reunimos como cuerpo pastoral para meditar en la palabra con una visión espiritual y no física ni natural. Porque si lo hacemos con una visión de un hombre natural, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, nuestra visión va a ser corta y limitada, y tendremos que someternos al concepto de la persona que escribió la definición en el diccionario. Pero entonces, como nosotros somos vírgenes sensatas, y ustedes también son vírgenes sensatas, entonces esta noche nos vamos a ir a la fuente del aceite puro y verdadero, que es la bendita palabra de Dios, para que ella nos defina realmente qué es apostasía.
Y decimos por qué está un tanto el concepto errado, que es apartarse del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra cristianismo encierra a toda la fe que cree en Cristo. Dentro de esa creencia de cristianismo se encuentran los católicos, que son cristianos católicos. Se encuentran los mormones, que son cristianos mormones. Se encuentran los testigos de Jehová, que se dicen ser cristianos también, pero como secta, aunque ellos no reconocen a Cristo, sino al Padre. Se reconocen las sectas, llamémoslo así, o denominaciones o nombres como los adventistas, menonitas, anglicanos, apostólicos, en fin, si sigo nombrando no acabaría un día completo o un mes completo en decir todas las denominaciones y nombres que se basan o están dentro del término cristianismo. Entonces, si nosotros tomamos la definición, escuche la palabra definición del diccionario bíblico que dice que es apartarse del cristianismo, entonces los católicos que salen del catolicismo para entrar al cristianismo están apostatando de su fe, serían apóstatas también. Quien sale de una secta y entra al cristianismo verdadero sería apóstata también. Y quien sale del cristianismo y se está volviendo al catolicismo, porque hemos encontrado personas que están renunciando al evangelio para irse al catolicismo otra vez, están apostatando. Entonces, por eso encontramos a nivel teológico, como cuerpo pastoral, dentro de la palabra, que ese concepto no es correcto. Porque apostatar es lo que la palabra de Dios dice que es apostatar. Y apostatar es apartarse de Cristo. Escuche, de Cristo, mas no del cristianismo. Porque el cristianismo es un conjunto de religiones, fees y dogmas de diferentes personas que no se han puesto de acuerdo, pero tienen una base fundamental que es Cristo. Y muchas de esos conceptos y esas fees y esas bases han sido cambiados de la palabra de Dios a los pensamientos humanos, que es lo que se dice actualmente que es leudar la palabra. Un poco de verdad, un poco de mentira. Dentro de ese grupo de cristianos o de cristianismo, que es un concepto mal puesto o mal usado para la palabra apostatar, están también los mercaderes de la fe. Todos dicen ser cristianos hoy en día, pero realmente apostatar no es apartarse del cristianismo, sino apartarse de la verdad de Cristo. O sea, la palabra Cristo dista del cristianismo, porque el cristianismo moderno puede hablar muy bonito de Cristo, pero no están cumpliendo con lo que Cristo, que es el fundamento de la iglesia, enseñó, demostró y habló. Por eso encontramos muchas denominaciones que enseñan rudimentos y la palabra, otras que enseñan la palabra, pero mezclan agorerismo y santerismo, otras que mezclan idolatría, no de imágenes sino de hombres, pero dan la palabra, otras que se alejaron del concepto del camino verdadero, que es Jesucristo, y se van al Padre, otras que se quedaron solamente con Cristo y se volvieron unicitarios, y otros que se volvieron ahora solamente al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, como todos estamos encerrados dentro de una palabra cristianismo, la verdad de la apostasía no es alejarse del cristianismo, sino alejarse de Cristo. Y Cristo es la verdad, Él es el pan de vida que descendió del cielo. O sea, es alejarse de la palabra de Dios. Apostatar realmente es alejarse en el concepto bíblico real, es alejarse de la verdad, alejarse de la palabra de Dios, tergiversar la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy la verdad. Él a sus discípulos nunca los llamó cristianos. Otros hombres llamaron a los seguidores de Cristo cristianos, y el concepto se cogió. Por muchos años caminaban bien, y ni tan muchos, porque en el año 318 Constantino y los obispos empezaron a apostatar de la fe, y por eso empezaron a salirse de la verdad y se crearon las denominaciones, las religiones en torno a la palabra cristiano.
Entonces, apostatar realmente en un plano espiritual, no natural, de la definición del diccionario, nos lleva a un concepto, no a una definición, sino al concepto que apostatar realmente de la fe es apartarse de la verdad, apartarse de Cristo o leudar la palabra. Quiero invitarlos a un panorama bíblico y vamos a empezar desde el libro del Éxodo, porque encontramos una palabra tremenda desde la antigüedad. No solamente Cristo la usó, ni Pablo la usó, sino viene desde el libro del Éxodo, porque Dios mismo ordenó y dijo, o apareció la palabra levadura. Levadura es algo que es falso. Levadura es lo que provoca que la masa de harina crezca y se vea hermosa por fuera, pero por dentro es falso, es hueco, no es verdad. Y desde la antigüedad el Padre Celestial solicitó que no usáramos levadura y tampoco que fuéramos levadura, o sea, falsos. Y la apostasía es una falsedad, no tan solo retirarse. Si se aparta de la fe, es apostasía. Sí, tienen toda la razón, es la definición que le han sacado los hombres a la apostasía. Pero el concepto de la palabra de Dios muestra que apostasía es falsedad. ¿Qué es falsedad? Que por fuera es hermoso, por fuera es lindo, pero internamente es hueco. Compre un pan, vaya usted a la panadería y compre un pan, sin levadura y con levadura. El de sin levadura usted lo parte y es un pan que es macizo por dentro. No tiene hueco, es completamente macizo. Pero si usted compra un pan con levadura, usted lo ve exquisito. Su boca se llena de agua o de saliva porque usted desea el pan. Pero cuando usted lo abre, encuentra que el pan es hueco por dentro. Falsedad. Vamos a ir a un panorama desde Éxodo. Los voy a invitar, saquen su Biblia. Vamos a ir a Éxodo, a Amós, vamos a ir a Mateo, a Lucas, a Primera de Corintios, vamos a ir a Gálatas, vamos a ir a Primera de Timoteo y vamos a terminar lo que es apostasía en Segunda de Tesalonicenses y las advertencias sobre la apostasía, para poder comprender realmente qué es apostasía. Prima la palabra de Dios, prima la verdad. Permítame decirle con mucho respeto, porque yo les amo mucho. Respeto sus criterios. Los comparto también. Pero para mí prima el concepto de Dios. Para mí prima lo que Dios dijo, no lo que un hombre diga, no lo que una denominación diga. Si usted se va a preguntarle a alguien que no tenga el conocimiento, que no se haya preparado en estos términos, te sacan los diccionarios, te sacan hasta Google y te dicen, no, mire, porque apostasía es esto. Y tú me puedes decir y sacarme todos los conceptos que tú quieras de las denominaciones, cualquier denominación. Todos los diccionarios, hasta el diccionario hebreo me lo puede sacar, el diccionario de la Biblia Kadosh. Usted me puede sacar la Biblia Peshitta. Usted me puede sacar la cátedra de Moisés, usted me puede sacar todo lo que usted quiera. Y yo lo respeto y lo comparto. Pero para mí prima la verdad de Dios, su palabra. Y permíteme recordarte lo que Él dijo en Jeremías 8:8. Él dijo que los escribas, los que escribieron la palabra en la antigüedad, los pergaminos, cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Por eso no puedo creer en hombres. Por eso no puedo creer en denominaciones. Por eso no puedo creer en conceptos humanos. Yo no puedo creer en la definición de un hombre, así sea verdad. Porque el concepto que prima en mi corazón es del autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo mismo. Porque Él es la verdad, Él no es leudado. Él es lo contrario a apostasía, Él es la verdad. Y yo prefiero que Él me hable a través de su palabra, los conceptos,
y no la definición de un hombre que un día escribió un diccionario. Lo hizo de muy buena intención y está hablando una verdad, pero es incompleta. Y como yo quiero tener mi aceite que rebose, yo acudo a la fuente que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, a su palabra. Dice el libro de Éxodo, y lo invito, libro de Éxodo, capítulo 12, verso 15, donde aparece la primera palabra que es levadura. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 15. Invito a que saque su palabra y me acompañe en ella. Decía el Señor por ordenanza: 7 días comeráis pan sin levadura. Sin levadura. El Señor, hasta la comida, mandaba que el pueblo se cuidara de que no fuera falsa. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Escuche lo que dice la palabra. Y si yo transculturizo y yo miro en el plano teológico y espiritual, lo que Dios mismo le había ordenado a Moisés es que cualquiera que coma leudado, palabra leudada o pan leudado, porque el pan es el alimento del cielo y el maná es el simbolismo del pan del cielo, es un simbolismo de que Cristo o el pan o el alimento vendría del cielo como Cristo descendió del cielo. No puede comer pan con levadura, no se puede alimentar con levadura. Y en el plano espiritual, el ser humano no puede seguir alimentándose de levadura, mitad verdad, mitad leudado. Y la gente no sabe que está consumiendo levadura porque no conoce la palabra, porque no entra en la palabra. Y como no entra en la palabra, escucha conceptos humanos, y todos los conceptos y definiciones del ser humano pueden ser muy buenas y correctas al ojo humano, pero tal vez Dios tenga una visión muy distinta y más amplia de lo que la definición humana ha querido mostrar. La orden es no comer con levadura. La orden es no actuar con levadura. La levadura es falsedad, pero se alimenta. Usted compra un pan con levadura y usted se lo come. O usted coja ese pan con levadura que tiene un huequito por dentro y espíchelo y verá cómo va a quedar. La verdad es pequeñita, la falsedad es grande. Quiero invitarlo al libro del profeta Amós. Vamos al libro del profeta Amós, a ver qué Dios dijo también sobre la levadura, porque es algo muy importante, es interesante que vayamos aprendiendo sobre estos términos. Libro de Amós, profeta menor se le llama, capítulo 4, verso 5. Dice así la escritura: y ofreced sacrificio de alabanza y ofreced sacrificio de alabanza. Algo muy tremendo. Dice, el título es Israel no aprende. Escuche, Israel no aprende. Dice, aumentad y gigar la rebelión. Aumenten la rebelión, dice el Señor. Verso 1. Aunque castigado, Israel no aprende. Dice, prevaricad, aumentad y gigar la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, porque así lo haréis. Y eso es lo que el ser humano está haciendo. Y esa es la raíz de que muchos estén apostatando, como es la definición, apartándose de la fe. Porque están escuchando palabra leudada. Y cuando la palabra no es pura, no proviene de Dios mismo, sino de un hombre, no hace efecto en la vida del ser humano. Por eso muchos, aunque vayan a las congregaciones, no encuentran la voz de Dios en respuesta. Porque como no están en la verdad, pues Dios no les va a escuchar.
Como no profesan la verdad, no escuchan la voz de Dios. Y como no alaban a Dios con la verdad, sino leudado, palabra leudada, reuniones leudados, alabanza leudada, Dios no los escucha. Y como no los escucha, ellos no pueden ver el plano espiritual, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, sino lo natural. Porque no han nacido en espíritu. Y no podrán jamás nacer en espíritu. ¿Por qué? Porque están alimentándose con temas leudados, con palabra leudada. Es alimento leudado. La mitad de verdad, un poco de verdad y mucha mentira. Entonces el evangelio no produce el verdadero efecto en sus vidas. No hay cambio, no hay transformación, no hay bendición, no hay alegría, no hay paz, sino una esclavitud religiosa. Y llega el punto en que la gente se aparta, apostata de la fe, apostata hasta de su iglesia, apostata de los pastores y se van al mundo porque no han encontrado respuesta sino falsedad dentro de las congregaciones. Entonces, si miramos la definición del diccionario, se cumplen ellos porque se apartan. Y podemos decir que sí se apartan del cristianismo, pero no podemos decir que se apartan de Cristo porque nunca han conocido a Cristo. Porque el que conoce la verdad, que es Cristo, jamás se aparta de Él. Jamás mira atrás, porque ha conocido la verdad. Por eso no apostata de la fe. Apostatará del cristianismo, apostatará de las iglesias, apostatará de los pastores, porque son levadura, falsedad, mentira. Y la falsedad y la mentira es la que provoca que la gente apostate. Escuche, vuelvo y lo repito, del cristianismo, mas no de Cristo. No se han apartado de Cristo, porque muchos de ustedes que no están en las congregaciones no han conocido a Cristo, porque el que conoce a Cristo realmente, le voy a decir una cosa, se enamora de ese Cristo, se enamora de su Redentor. Y una persona que ama vive enamorado. Una persona que ama la verdad, que conoció la verdad, escucha a Dios, ve la respuesta de Dios, por eso jamás apostata de la fe. Y Amós lo dice muy claro. Dan alabanza leudada, dan palabra leudada. Es una falsedad, es una mentira. Aunque se tome y cojan la misma Biblia en el altar y los cantos sean sacados de la Biblia, mientras la persona sea una falsa, una mentirosa, va a provocar que las ovejas apostaten de la iglesia, apostaten del cristianismo. Pero les repito una cosa, nunca apostatarán de Cristo. Porque el cristianismo dista de Cristo. Hay una distancia entre ser cristiano y Cristo. Cristo es la verdad. Y lamentablemente el cristianismo, así le duele a más de uno que yo diga esto. Así se sientan lastimados y heridos porque yo diga las verdades. Tal vez no sé expresarme. Tal vez soy muy duro en decirlas. Porque es mi condición como ser humano. Tal vez mi formación, mi carácter es así. Pero la mayor vergüenza del mundo hoy en día es el cristianismo. Y Cristo jamás es vergüenza, el cristianismo sí. En muchas naciones, en muchos países del mundo, aún en mi nación, da vergüenza hasta decir que uno es pastor. Porque todo el mundo dice que somos ladrones, zampones, vagabundos, sinvergüenzas, que robamos a la gente con diezmos y ofrendas. Y los que no dependemos de diezmos y ofrendas y caminamos en la verdad, pagamos las consecuencias. Hace años, decir era cristiano o ser pastor era lo mejor que podía haber. Ahora somos tratados los pastores como escoria, como basura. Y todos caemos en la colada, porque los que leudan la palabra han provocado que los que no conocen a Cristo verdaderamente apostaten del cristianismo y de sus iglesias. Y son los que salen hablando mal de todos los pastores. Y no todos somos iguales, ni nos portamos igual, ni pensamos igual. El hombre natural, cuando me escucha hablar a mí, de pronto soy fuerte y tengo que cambiar muchas cosas en mis características como ser humano. Pero jamás cambiaré la verdad. Por eso nadie puede apostatar de Cristo.
Porque quien conoce a Cristo verdaderamente le ama, le busca, si le sigue. Podrá cometer sus errores, pero se agarra de Él. Sabe quién es Él. Podrán apostatar del cristianismo y de las iglesias, pero jamás de Cristo, jamás del Hijo del Dios viviente. Esto nos lleva a algo muy tremendo. Y vamos al libro de Mateo capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Mateo capítulo 6. Y vamos a ir al verso 5. Perdón. Mateo. Perdón, no, Lucas 12:1. Lucas 12:1. Lucas 12:1, no Mateo sino Lucas. Capítulo 12, verso 1. Dice un título, dice la levadura de los fariseos, y estaba predicando el Señor. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y esto es lo que ha provocado la levadura de los fariseos, es una doctrina. Es una doctrina. Es una doctrina. Es la enseñanza que está contaminada, que está leudada. Y esa falsa doctrina, que es una hipocresía, es la que muchos han visto en sus pastores y en sus iglesias y en los líderes de la iglesia. Por eso cuando no aguantan más de ver tanta hipocresía, se apartan de la congregación, no vuelven a congregarse. Y en definición del diccionario cumplen lo que el diccionario dice, se apartan del cristianismo. Y vuelvo y repito, una cosa es Cristo, que es la verdad, y otra cosa el cristianismo, que hoy, para este tiempo, se puede definir en que el cristianismo se convirtió en levadura, falsedad. ¿Hablan de Cristo? Sí. ¿Hacen cultos y reuniones para Cristo? Sí. Pero ¿qué tanto de lo que están actuando y están haciendo es verdad? O sea, tal cual como Cristo es. Y encontramos, y muchos testimonios, pero muchísimos testimonios, de hombres y mujeres que aún siguen esta página y me han dicho, pastor, yo ya no me pude volver a congregar por esto y esto. De ahí es donde yo saco las bases para ir a Ezequiel e ir a Jeremías cuando doy las predicaciones sobre que se cuiden de los falsos pastores y los falsos profetas. Y quien no conoce que la Biblia es la que habla en contra de los profetas falsos y los pastores falsos, me critican a mí y me dicen que es que yo estoy hablando en contra de los pastores. Y lo digo porque hace unos años atrás, una hermana seguidora de este ministerio, porque le gustaba la verdad, un día me escribió públicamente, me dijo, ya estoy cansada. Siempre soy de malas, me dijo, que cada vez que entro y me doy por escuchar sus mensajes que son tan buenos, últimamente me encuentro con que usted está hablando en contra de los pastores. Y eso no se hace. Así me dijo, eso no se hace. Y me dijo que yo era un falso profeta, que porque estaba desprestigiando a los pastores. Y resulta que no soy yo. Ezequiel capítulo 34 habla en contra de los pastores y habla en contra de las ovejas hipócritas. Isaías capítulo 57 habla muy mal de los pastores, hasta les dice perros comilones, no soy yo. El libro de Jeremías habla en contra de todos los falsos profetas, no soy yo. Pero como yo estoy en la verdad y camino en la verdad, tengo que predicar y enseñar la verdad y advertirle a las verdaderas ovejas para que se cuiden de los falsos ministerios, de los hipócritas, de los que tienen la doctrina leudada en denominaciones. Pero como no leen las Sagradas Escrituras, no la conocen, y yo sí la conozco, entonces me critican, me juzgan, me murmuran, me persiguen, blasfeman, a veces rompen mi corazón,
Y no crea, a veces lloro. Me duele. Me duele cuando se me paran al frente y me dicen, es que usted. Y lo que yo hablo siempre está aquí sustentado. No lo hablo en concepto personal, lo hablo en concepto bíblico, que tal vez tú no entiendas y comprendas, porque tú no conoces la verdad que yo conozco. Tal vez tú te has formado en una denominación, en un grupo X, Y religioso, llamado X, Y o Z, y nunca has entrado a conocer toda la verdad. Yo sí. Llevo muchos años estudiando y la misma Biblia no la cambio, la Reina Valera 1960. Y otros estudios que me han permitido que el Señor me ilumine en la verdad. Y por eso enseño la verdad. Esa que tal vez tú no comprendas, porque simplemente vas a una definición humana, a una definición de un diccionario, a una definición de un libro, o de pronto entras al Google y buscas, hay una definición y el Google te mostró una cosa. Pero el concepto de la palabra apostasía va más allá de una definición. El que tal vez tú no comprendas y yo sí lo haya comprendido, no me lleva a mí a ser un falso profeta ni a ser un mentiroso. Y sí, aunque muchos no lo crean, estoy enseñando esto con dolor en mi alma. Y Dios sabe por qué. Pero siempre caminaré en la verdad. Hablaré la verdad. Tal vez me equivoque como ser humano, pero como ministro del Evangelio no. Porque estoy agarrado de la mano del Altísimo, iluminado y guiado por el Espíritu de Santidad. Yo ya nací en agua y yo ya nací en espíritu. Tal vez tú naciste de agua, pero no has nacido en espíritu. Por eso no te es revelada la palabra como tal vez me es revelada a mí. Por eso tal vez te levantes con conceptos y definiciones humanas. Porque es universal, porque todo el mundo la habla. Yo prefiero no escuchar a todo el mundo, sino escuchar a Dios en su palabra. Porque Él no me miente. Él me va a decir la verdad. Todos los humanos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos podemos cambiar la palabra de Dios, pero es mejor ir al concepto. Por eso yo hablo de panorama. Y discúlpame si la palabra panorama no está en la Biblia. Pero panorama es una visión periférica completa. Aún tu celular trae una función en la cámara que dice panorama. Y tú puedes coger 180 grados desde allí y mover tu teléfono cuando tomas la foto y lo mueves así. Y terminas acá. Increíble, te toma toda la secuencia en una sola fotografía de todo lo que tú captaste. Pero hay muchos que no tienen esa función en su vida, sino tienen la función de una sola foto de frente. Y hay otros que en el plano espiritual podemos ver el panorama completo, porque el Espíritu Santo nos muestra no la definición, sino el concepto. Entonces vemos que nos dijo que nos guardáramos de la levadura de los fariseos. Y viene algo muy tremendo, muy fuerte. Y quiero que vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 5, para seguir definiendo qué es apostasía. 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 6 al verso 8. Es algo tremendo. Dice el apóstol Pablo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de mentira, un poquito de humanismo. Es que no se necesita ni decir mentiras para leudar la palabra. Cuando se mete en la palabra, oprima la opinión personal, el concepto, yo creo, yo pienso. O cuando prima lo universal, que son los conceptos de todos los hombres, por encima de la palabra, estamos leudando la palabra. Y Pablo dice,
que un poquito de levadura leuda toda la masa. Le recuerdo, estoy en 1 Corintios 5, 6, 7 y 8. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Los conceptos humanos. La vieja levadura son las teologías humanas, son las definiciones de los hombres. Y los hombres se han podido equivocar, aunque no mientan. Pero es que una cosa es la visión de Dios y otra cosa es la visión del ser humano. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, o sea, un pan de vida. La masa es con que se hace el pan. Y Pablo dice que seamos nueva masa, un pan nuevo, o sea, alimento real. Dice, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, nuestro alimento, que es la verdad. Acuérdense que Cristo realmente traduce verdad. ¿Por qué? Porque Él en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces Cristo puede traducir en el plano espiritual, para una persona no natural, sino espiritual, que Cristo significa camino, el verdadero camino. Cristo significa la verdad y Cristo significa vida. Y sin esas tres condiciones, nadie va a ser salvo. Y como la persona no está en el verdadero camino, no tiene la verdad, pues de lógica no ha recibido la vida, por eso no encuentra respuesta a su clamor, a sus peticiones, en sus congregaciones, y lo único que puede ver son los defectos, las fallas y las falsedades y la hipocresía del cuerpo pastoral y aún de los líderes, y decide apostatar. ¿Qué es apostatar? La definición es retirarse, apartarse de la iglesia. Esa es la definición que los humanos le dieron a la apostasía, apartarse del cristianismo, o sea, dejar su fe. Y de lógica que tienen que dejar su fe, porque ese alimento que está leudado no le alimenta. No puede ver la gloria de Dios. Y como no puede ver la gloria de Dios, se va al mundo. Es increíble. Dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, escuche esto, malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, si usted no conoce la sinceridad y la verdad, usted es un pan leudado. De lógica, la gente se apostata o se aparta de la fe, porque se está alimentando con una falsedad. Y lo más impresionante es que apostatan del cristianismo. Y vuelvo y repito, no de Cristo, porque ni siquiera han conocido a Cristo, porque el que conoce a Cristo, conoce la verdad, está en el verdadero camino y tiene vida, jamás apostata de la fe. Es que el que apostata es el que no conoce la verdad, el que conoce mentiras, levadura. Por eso es que nos atrevemos a decir que apostatar, escuche lo que digo, nos atrevemos a decir por la palabra, por el concepto, no la definición, que apostatar es apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad es apartarse de Cristo. Dista de apartarse de una congregación o del cristianismo. Y yo respeto cuando se me paran, no, que es que la definición dice esto. La definición puede decir eso. Y es lo mismo. Si usted lo analiza, apartarse de su fe es apartarse de la verdad. Por eso quien no habla la verdad está en apostasía. Porque el hablar levadura indica que se apartó de la verdad. Apostató de la verdad, entonces habla levadura. Quien no habla la verdad está apostatando de la fe. Es el concepto de la palabra, no el mío.
Sigamos en el panorama bíblico. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos a leer del verso 1 al 15 algo muy tremendo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo: si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué traduce circuncidar? Circuncidar en el plano de la definición del diccionario indica quitarse el prepucio que tiene el hombre en el pene, cortarlo. Eso es circuncidar. Pero en el plano espiritual, cuando dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, y dice: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, es entrar en rudimentos y normativas de hombres. Porque la iglesia en ese momento estaban discutiendo si los creyentes en Cristo tenían que circuncidarse o no, o sea, ordenanzas de los hombres, mandamientos de los hombres, lo que se llama rudimentos de la fe. Dice la Escritura: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe de la esperanza en la justicia, porque en Cristo, o la verdad, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta palabra me fascina mucho, porque ahí dice muy claro: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, y Cristo es la verdad, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, quien está en Cristo no sigue rudimentos y mandamientos de hombres, ni las definiciones de los hombres. Quien está en Cristo sigue y vive por la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Vosotros corríais bien, dice el apóstol. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces viene una pregunta. Mire que la gente que no obedece a la verdad es la que apostata de la fe. La gente que obedece a hombres, normativas y rudimentos de hombres son las que apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque los hombres ponen normas de conducta y ellos no las cumplen. Y al no cumplirlas provocan que la gente los vea como hipócritas, falsos y mentirosos, y por eso se apartan de la fe. Apostatan. Dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, repite el apóstol. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Quién es el que perturba? El que empieza a poner normativas. Normas que ni ellos cumplen, cargas que ni ellos llevan, ataduras, y por eso la gente se cansa y no quiere volver a las iglesias y empiezan a apostatar de la fe. Dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis los unos a los otros. Y es lo que se ve en las iglesias. No hay amor al prójimo. Y amar al prójimo es estar en la verdad. Y como no se permanecen en la verdad, resultan, como dice Pablo, y repito, no lo digo yo para que no me señales, dice que se la pasan en las iglesias mordiéndose y comiéndose unos a otros, y consumiéndose unos a otros. Y eso es lo que provoca la apostasía de la gente y la gente nueva. Porque empiezan a ver todas las costumbres y los rudimentos de los líderes y las iglesias, que predican pero no aplican, y la gente dice: esto es una mentira, esto es una falsedad. Y como no están en la verdad, no hay respuesta de Dios.
Hay shows y espectáculos, pero la gente lo que necesita es una respuesta a sus peticiones, a su clamor. Y al no encontrarla, porque están en una falsedad, porque Dios no responde, apostatan de la fe, se apartan del cristianismo y empiezan a decir que eso es una falsedad, es una mentira, y que los pastores todos somos unos ladrones, que lo único que trabajamos es por diezmos y ofrendas, o ni trabajamos y nos robamos, porque así nos tratan los que apostatan de la fe. Viene algo muy tremendo y quiero invitarlo al libro de Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 13. Ya vamos a terminar. Libro de Mateo, capítulo 24, muy conocido por todos, porque Cristo también habló de la apostasía. Dice el verso 9: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque los que apostatan de la fe van a empezar a perseguir y a maltratar a todos los que sí estamos en la verdad. Y va a haber una persecución tremenda por causa de la verdad. Dice por causa de mi nombre. Y no porque yo pronuncie el nombre de Cristo, sino porque yo camino en la verdad que es Cristo. Y el hombre natural no entiende ni comprende esto. El hombre natural comprende la definición. Por eso lastiman a los que no nos vamos a la definición, sino al concepto de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que provoca la apostasía, va a provocar persecución. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán e engañarán a muchos. Eso es apostasía. Los falsos profetas ya están sobre la tierra. Leudan la palabra y son los que están provocando que la gente apostate de la fe. Los mercaderes de la fe están provocando que la gente apostate de la fe, porque se han aprovechado de la iglesia por su deseo espiritual de buscar a Dios, y han hecho y deshecho con los hermanos, y están apostatando de la fe por causa de los mercaderes de la palabra. Falsos profetas, dijo el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya vamos a ver por qué los falsos profetas están apostatando. Hay algo más tremendo, dice el verso 22, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, escuche lo que es la apostasía, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y eso traduce en el plano espiritual que se levantarán falsas verdades, falsas doctrinas diciendo que tengo la verdad. Y la única verdad es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Eso es apostasía. El periodo de la apostasía está lleno de eso. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad está en el cielo, del desierto no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Usted me va a decir, pastor, pero hoy no habla de apostasía. No, ya le voy a mostrar. Acompáñeme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ya vamos a terminar. 1 de Timoteo, verso 4, 1 dice, predicción de la apostasía. Predicción es que Pablo habló hacia el mañana para que nos cuidáramos de la apostasía. Y si usted sigue parándose en una definición que un hombre le dio en un diccionario, le sigo respetando, pero aquí está la respuesta. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y mire lo que es apostasía y por qué el pastor Carlos Bolívar define que apostasía es apartarse de la verdad. Hablar con levadura es apostasía. Escúcheme, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acá dice que se apartan del cristianismo. No, pero define que se han apartado de Cristo, que es la verdad, porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el concepto de apostasía
se presenta en el momento que tú estás escuchando falsas doctrinas. Estás apostatando de la fe porque te saliste de la verdad. Pablo lo dice y se lo vuelvo a repetir para que le quede claro, con mucho respeto, y le voy a leer despacito para que no me lo tomen a mal. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice, ¿por qué están apostatando de la fe? Porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelvo y lo repito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que están reunidos, están en denominaciones o están en grupos o en iglesias que no están hablando la verdad. Está dirigida por espíritus engañadores, o sea, están leudando la palabra. Fíjese que del concepto a la definición hay una diferencia abismal. La definición dice que es renunciar a su fe y apartarse de su fe. Pero Pablo dice que la apostasía se presenta cuando se escucha a espíritus engañadores. Vuelvo y le repito, 1 Timoteo capítulo 4. Esa es la verdadera apostasía bíblica, dada por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a decir esto. Dista de un diccionario donde un hombre de muy buena manera le quiso dar una definición y la han tomado universalmente en muchas denominaciones, y es lo que tú sabes. Con mucho respeto te lo digo. ¿Esa es una verdad? Sí, lo que tú me dices, pero no es la verdad completa. Porque una cosa es la definición dada por un hombre en un diccionario y tomado por una denominación en la cual tú te basas, y otra cosa es el concepto que la palabra de Dios nos da a lo que es apostasía. Dice otra vez, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios, pastor? Me han preguntado. Las doctrinas de demonios son todas aquellas que leudan la palabra. Escuche, porque esto es fuerte y yo sé que le va a doler en el alma. A mí me duele tener que decirle, pero esta es la verdad. Por eso siempre les invito: analice el sitio donde usted está congregándose. Revise quién fue el fundador de su denominación y qué motivó a fundar esa denominación. ¿Y sabe cuál es el motivo de todas las denominaciones y de quienes la fundaron? Una rabia tremenda y el amor al dinero. Porque venían una o dos denominaciones funcionando. Y en el año de 1914 aparecieron muchas denominaciones y salieron de la misma denominación casi todos. Porque también se dividieron porque no se pusieron de acuerdo, y la mejor división, o lo que provocó realmente las denominaciones, fue el amor al dinero. Porque el hombre natural ve que la religión produce dinero a través de la fe, y por eso es que han levantado denominaciones, iglesias, a través de todos los años, y no por predicar y enseñar la verdad. Por eso todas las denominaciones andan tras de dinero. Piden dinero. Cada reunión, piden dinero hasta en los grupos familiares, piden dinero por esto, piden dinero por aquello, y todo sabe para dónde se va ese dinero. Para la iglesia principal, donde es repartido entre las cabezas. Cristo dijo: la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero tú no lo comprendes porque tú no has tenido la oportunidad de estudiar, de entrar en la historia bíblica, del canon bíblico. Tú no conoces la historia de la iglesia, tú ni siquiera sabías quién fundó tu denominación y por qué la fundaron.
Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. El espíritu engañador coge la palabra y la leuda, un poquito de verdad y un poquito de mentira. Por eso entran a poner normatividades que la palabra aún mismo rechaza. Pero como tú no conoces la Biblia, en todo su panorama resultas practicando cosas porque un hombre te lo impuso por criterio personal, mas no porque Dios lo permita. Te invito a que leas Gálatas capítulo 5 para que abra los ojos al entendimiento espiritual, no el natural. Dice, y lo más tremendo es que dice que esas doctrinas son doctrinas de demonios. ¿Por qué demonios? Porque solo la maldad puede salirse de la verdad. Solo el mal ha procurado siempre engañar a la gente, para que la gente se condene y no saben que se están condenando porque están siguiendo doctrinas de demonios y engañadores, o sea, están leudando la palabra. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Si tú quieres creer, bendito sea el Señor. Si se te abren los ojos hoy, bendito sea el Señor. Y si aún sigues dudando, ve de rodillas que el Espíritu Santo te llevará a la verdad. Léelo tú mismo. 1 Timoteo 4:1. Verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, escuche, 1, prohibirán casarse, y ya hay denominaciones que prohíben casarse. 2, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Crean normas que deben hacer así, que deben ser así, que deben ser así. Y si tú lo analizas, pueden ser normas hasta buenas y excelentes en el plano humano, pero son rudimentos, porque la libertad la produce la palabra de Dios. La santidad, el Kadosh, es estar en la palabra, no cumpliendo normas que muchas personas los hacen por hipocresía. Mientras están en sus templos cumplen y por fuera de los templos no cumplen. Eso se llama hipocresía. No solamente viene con la comida ni el casarse, sino el imponer que deben hacer esto, deben hacer aquello. Voy a abstenerme de nombrar las cosas para no herir más a la gente, porque sé que he herido a la gente cuando les he dicho que no es así. Tal vez soy muy duro, porque me acostumbré a que la verdad es la verdad y nadie tiene por qué venir a hablar algo que la verdad no diga, que es la palabra de Dios. Perdóneme si he sido duro, si de pronto he herido o he lastimado con mi forma, en mi actitud. Pero es que hay celo por la palabra. Tal vez no sé hacer las cosas como hombre, pero hay celo aquí por la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero invitarlo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: Cuando tú lees la palabra y miras el contexto, está hablando de la preparación para que estemos como las vírgenes sensatas. Por eso inicié el tema hablando de las vírgenes sensatas, pendientes, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser en cualquier momento. Y debemos estar preparados y salirnos de las teologías, de los conceptos, de las definiciones de los hombres, aún de las denominaciones, y empezar a buscar la verdad que es Cristo. Así nos duela, porque la verdad duele. La verdad duele, sobre todo cuando yo he estado parado durante años en lo que yo creía que era la verdad, y viene alguien y me dice que eso no es verdad y que la verdad está aquí y me lo demuestran. Duele, duele, duele saber que yo estaba parado en una mentira. Pero así me duela, es mejor,
entrar con el corazón tal vez lastimado y herido porque me di cuenta que me habían mentido durante años. Mostrarme un evangelio leudado que es mentira. Y según Pablo, son demonios los que dirigen esos evangelios leudados. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una sola mentira que tu denominación haya dicho. Ya todo es mentira. Todo lo que digan es mentira. Todo así se basen en la Biblia. Satanás utiliza la misma palabra para engañar. Utilizó la misma palabra aún para tentar al Cordero de Dios. Al Hijo de Dios lo tentó con la misma palabra. ¿Qué más a ti te puede sacar la misma palabra para desviarte de la verdad que es Cristo? La única verdad es Cristo, no los conceptos ni las teologías humanas. Y duele, esa verdad duele. Que lleves tantos años parado en una verdad y te digan, no, eso no es verdad. Duele. Y duele más que tú no salgas al camino y a la verdad, que no quieras buscar la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Sencillamente busca a hombres que porten la verdad. Pero si buscas a hombres que profesan las mismas mentiras por las cuales tú estabas parado o cimentado, nunca te dirán la verdad. Con sus definiciones de diccionarios, con sus definiciones de Google, con sus definiciones de libros de aquí y allá, te van a llevar a seguir en la misma mentira. Y Cristo dijo que son ciegos y guías de ciegos y se van a ir en el mismo infierno. Son parte de las vírgenes insensatas. La insensatez no permite abrir los ojos a la verdad. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera. Dice porque no vendrá, y está hablando de anti-Mashiach. Estoy hablando en hebreo. Mashiach, Mesías. Anticristo. Que también le dieron una definición que estaba en contra de Cristo y no es verdad, sino que Él va a aparecer antes de Cristo, dicen los originales. ¿Por qué Él se va a hacer pasar por Cristo? Y si Él fuera anticristo o en contra de Cristo, como lo han enseñado, ¿cómo podría venir a mostrarse como Cristo? ¿Cómo podría engañar a la gente si está en contra de Cristo? Tiene que venir a mostrarse como Cristo. Y dice la Escritura que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y no es que la gente sea parte del cristianismo, sino que la gente, según dice allá en Timoteo capítulo 4 verso 1, sino porque la gente está escuchando doctrinas de demonios y falsedades y mentiras. Están en sitios donde leudan la palabra. Y la tierra, si usted es un estudioso de la palabra, está llena de denominaciones, llena de iglesias. Y cada día surge una iglesia más y una iglesia nueva y denominaciones que usted ni se imagina. Usted conoce las de su región, las de su país. Si usted sale fuera de su país, como yo he tenido la oportunidad de encontrar denominaciones que usted ni siquiera se imagina. Y todas usan la Biblia, pero leudan la palabra. Y la gente no sabe porque no conoce la palabra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Termino diciendo la definición, la vuelvo a leer del diccionario, dice que apostasía es una renuncia que se hace una persona de sus creencias religiosas o sus creencias políticas y abandona lo que cree. Y el concepto del diccionario cristiano dice que es el abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso, o apartarse del cristianismo. Y Pablo dice que apostasía es escuchar doctrina de demonios y palabra leudada. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Leámoslo por última vez y terminamos esta enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Eso no es apartarse del cristianismo. Es estar dentro del cristianismo escuchando levadura, falsedad, mensajes emocionalistas que no lo llevan a la vida eterna. Por eso es mejor que volvamos, salgámonos de la apostasía, es la invitación, salgámonos de esas doctrinas en que nos leudaron, así sea una sola cosita la palabra, y entremos al verdadero camino, a la vida y a la verdad que es Cristo. Porque solamente Cristo es el que nos va a llevar al Padre Celestial, y es el que va a permitir que el Espíritu Santo nos selle, como dice en Efesios 1:13, y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Santo que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, hoy me rindo a tus pies en alabanza, en adoración, Señor, para decirte que te amo, que te alabo y que te bendigo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, y gracias porque cada vez, aún con el corazón herido y lastimado, porque quien no entiende y comprende tu verdad, porque no la conoce, porque tiene una mente natural, Señor, a veces quiere pasar por encima de tu palabra y tus conceptos, Señor, para pararse en las definiciones de los hombres, y no sabe que está siendo engañado a sí mismo, porque esa es una palabra leudada, Señor. Te doy gracias por el apóstol Pablo, quien aclaró en su palabra que es apostasía, Señor. Gracias porque aunque los hombres me señalen, me critiquen, me murmuren, gracias, Padre, porque sé que estoy parado en la roca eterna que es Jesucristo, y de ahí no me mueve nadie. Pero te doy gracias también por aquellas personas que me señalan, me critican, me murmuran, me persiguen, Señor, porque me dan lecciones de vida, y también me han hecho ver que tengo errores, pero como hombre, en mis actos, en mis actitudes, tal vez el tono de la voz, tal vez las palabras, y yo no tengo la culpa de eso, Señor, porque tal vez fui formado así. Tal vez hay hábitos que hay que cambiar, Señor, que son los que causan el malestar y el daño. Y te pido que tú mismo me proceses y me moldees para cada día ser mejor, Señor. No permita, Señor, que con mis actos pueda herir a las personas que no conocen estos temas y no conocen la verdad bíblica, Señor. Y permite que todo aquel que se pare como una persona natural en definiciones universales dadas por un hombre en un diccionario que un día escribió, puedan ampliar su visión al concepto tuyo, al concepto del apóstol Pablo, al concepto del Padre Celestial, que toda la vida habló de que no permitiéramos la levadura. Y la única forma de no permitir la levadura es entrando en la palabra de Dios, comiéndonosla, conociendo la verdad. Y cuando conocemos la verdad, vamos a nacer de nuevo. El Señor dijo que había que nacer en agua y en espíritu, pero hay personas que han nacido en agua. Y hay personas que porque han tenido una manifestación del Espíritu Santo han creído que ya nacieron en el Espíritu, pero no es así. El Espíritu se puede manifestar en señales, milagros y prodigios, y te puede usar por amor a la palabra y por amor a las almas, pero tú necesitas nacer de nuevo. Si no naces en espíritu, no vas a ver la gloria de Dios. Y como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, serás un hombre natural, no un hombre espiritual. Por eso no entiendes lo espiritual, y lo espiritual es la palabra de Dios pura, real, verdadera, no los conceptos humanos. Padre, yo te pido en este momento que quites el embotamiento, Señor, de las mentes. Quites el velo, Padre, que impide ver la verdad. Y te pido en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, que todo espíritu inmundo de confusión se aleje de la vida de los hermanos y las hermanas que están entrando en la verdad. No permitas que Satanás permee la verdad, Señor, con un manto de duda por conceptos y definiciones de humanos. Permite, Señor, que salgan de esa levadura a la verdad, para que aprendan los conceptos y no las definiciones, Señor. Esos conceptos que provienen del Espíritu Santo, Dios, que es el que nos enseña y nos muestra la verdad.
Es una verdad que solamente podemos captar los que hemos nacido en espíritu, no los que reciben las manifestaciones del espíritu, que es muy distinto. Una cosa es ser usado por el espíritu por amor a las almas y por amor a la palabra, porque él respalda la palabra de Dios. Y otra cosa es nacer en espíritu, donde él te muestra la verdad, te enseña la verdad para que tú la transmitas. Gracias por todo, papito hermoso. Bendice su entrada, bendice su salida. Mis amados hermanos, les amo, les bendigo y les invito a seguir orando por este ministerio, porque necesito que mis brazos en algunas ocasiones sean levantados como Josué y Caleb le levantó los brazos a Moisés, porque Satanás viene y hiere y lastima. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos pronto, si el Señor lo permite.